sábado de la primera semana de Cuaresma, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les aborrecen y recen por los que les persiguen y calumnian. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a su hermano, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre la vida, sobre las palabras, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día nos invita a considerar ese mandato de amar a Dios y amar al prójimo. Pero nuestro Señor especialmente lo centra en el prójimo. Ya en uno de estos días anteriores hemos visto cómo nuestro Señor empieza a interpretar los mandamientos. Él lo puede hacer porque Él es Dios, es el gran legislador. Y por eso dice: han oído que se dijo, es decir, han oído que Dios dijo. Pero yo, que también soy Dios, y entonces Jesucristo interpreta. Además que con esto está diciendo que Él es Dios, se está revelando como Dios. Y este Evangelio concretamente dice nuestro Señor: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Efectivamente, en el Antiguo Testamento se dice que hay que amar al prójimo, pero no se dice que hay que aborrecer al enemigo. Aunque es verdad que en el tiempo de nuestro Señor ese concepto, ese sentimiento estaba muy extendido. Aborrecer al enemigo, teniendo por enemigo a todo el que no fuera del pueblo elegido por Dios, de todo el que no fuera de sangre judía. Entonces todos ellos eran enemigos. Pero todo esto había ido metiéndose en el sentir de la gente porque habían ido acumulando pequeñas normas, pequeñas interpretaciones de la ley, y la habían ido adicionando a la gran ley dada por Dios a través de Moisés. Y Jesucristo, interpretando este sentimiento, va a decir: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero entonces es cuando Él interviene como legislador divino. Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les aborrecen y recen por los que les persiguen y calumnian. Para quienes estuvieron escuchando en ese momento, una verdadera revolución. Amar a los enemigos, a todo el que no tuviera sangre judía, empezando por los romanos, el imperio romano. ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? Hagan el bien a los que los aborrecen. El imperio romano aborrecían a los judíos, especialmente a los judíos, porque era un pueblo muy rebelde. Su misma condición legal ante el imperio romano era muy especial. Tenían un trato muy especial porque era un pueblo especialmente rebelde. No eran gobernados como los otros pueblos sometidos al imperio romano. Y Jesucristo le dice: hagan el bien a los que les aborrecen. Y les va a decir: recen por los que les persiguen y calumnian. Recen por los que les persiguen y calumnian. Y como decíamos hace un momentito,
estas palabras debieron causar un tremendo impacto entre sus oyentes, una tremenda revolución. Pero tampoco somos ingenuos, porque esas palabras siguen siendo impactantes también ahora. O como decimos aquí, ahorita. Amar a nuestros enemigos. ¿Alguien puede decir que eso es fácil? Hacer el bien a quien nos aborrece, a quien nos hace el mal. Rezar porque nos persigue o calumnia. También ahora estas palabras son revolucionarias. También ahora esta petición de Jesucristo, esta propuesta de Jesucristo es revolucionaria. También ahora son impactantes estas palabras de nuestro Señor. Y más aún lo que va a decir. Así, de esa manera, serán hijos de su Padre que está en el cielo. Por lo tanto, Jesucristo está declarando que con esa forma de actuar, amando a los enemigos, haciendo el bien a los que nos aborrecen, rezando por los que nos persiguen y calumnian, de esa manera estamos siendo buenos hijos de Dios y más aún, está declarando que esa tiene que ser la forma de actuar del cristiano, el distintivo del cristiano. Todo esto va a tener después como un resumen, un compendio en aquel mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esos unos y otros no solamente son los hermanos, los primos, los familiares, los que son de una misma agrupación, cursillistas, legionarios, sacerdotes, obispos, sino, como dice aquí nuestro Señor, enemigos, los que nos aborrecen, los que nos persiguen, los que nos calumnian. Y luego va a seguir poniendo más ejemplos. Lo que queda claro es que nuestro Señor, interpretando este mandato de amar, como amamos a Dios, amar a los demás, aquí estarían incluidos todos aquellos 7 mandamientos a partir del cuarto. Amarás o honrarás a tu padre y a tu madre, hasta el final, que hacen referencia al prójimo, al amor al prójimo. Entonces, en definitiva, nuestro Señor nos está pidiendo amar al prójimo y nos está dejando como compendio, como resumen, el mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, entendiendo, les repito, esos unos y esos otros, todo el mundo, sea enemigo, sea alguien que nos aborrece, sea quien sea. Y por eso, al final va a decir como el complemento de todo: por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Jesucristo no deja de dar una indicación, aunque Él mismo sabe que el hombre no lo puede cumplir. Y por eso dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. La indicación, la propuesta está dada. Ese es el modelo, nuestro Padre Dios. No lo vamos a alcanzar, como dice un autor espiritual, en la sabiduría y en el poder, porque Dios es todopoderoso y es infinitamente sabio, pero la propuesta más bien parece ser de ser perfectos en la misericordia y en el amor. Y por eso San Lucas, porque el Evangelio lo dice San Mateo, pero San Lucas dice, cambiando una palabrita, esto mismo: sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y les vuelvo a repetir, la propuesta es querer alcanzar ese modelo infinito que es nuestro Padre Dios en el amor y en la misericordia. En el poder y en la sabiduría nunca lo vamos a alcanzar, tampoco en el amor y en la misericordia, pero es algo más que nos puede, cada día podemos ir avanzando más y más. Este Evangelio nos invita pues a
a tener presente nuevamente a nuestro Señor, especialmente con ese pedido de amar al prójimo en todas, ante quien sea y en todas las circunstancias, y especialmente a través de ese mandamiento nuevo que se aman los unos a los otros como yo los he amado, y luego en tener presente que el modelo para el amor y la misericordia es nuestro Padre Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.